Muy buenos días, estimados hermanos. Dios me les bendiga. Para todos les deseamos un Shabbat Shalom. Para estudiar la palabra de Dios en esta mañana, les invito a pedir la presencia de nuestro Padre Celestial, la unción del Espíritu Santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, alabado, glorificado sea tu nombre ahora y por siempre. Mi Dios, bendícenos ahora al abrir tu palabra. Que el mensaje de esta mañana sea de gran bendición, aliento, esperanza, sabiendo que vivimos ya tiempos difíciles, días finales, cuando los eventos que nos acercan a la venida de Cristo ya lo estamos viendo, ya se están cumpliendo. Ayúdanos a prepararnos y estar listos para el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana lleva como título Viviendo en tiempos peligrosos. En esta mañana yo quiero comenzar nuestro estudio con una gran pregunta, y es la siguiente: ¿conocemos todos nosotros el tiempo que estamos viviendo? Repito, ¿estamos nosotros conociendo el tiempo que estamos viviendo? Quiero decirles, hermanos, que el tiempo que estamos viviendo no es igual al de nuestros antepasados. No. Este no es un tiempo normal. Este es un tiempo muy diferente. Es un tiempo muy solemne. Es un tiempo en el cual tenemos que tomar una decisión ya de vida para vida o de muerte para muerte. Es un tiempo de crisis en todos los órdenes de la vida. Recuerden, es un tiempo de crisis en todos los órdenes de la vida. La palabra de Dios, nuestro guía, nos dice y nos revela bien claro el tiempo que estamos viviendo. Las características que se ven en las personas, los sucesos y acontecimientos en todas las áreas, nos dice que estos son tiempos inigualables. Es el apóstol Pablo quien escribe en una carta especial al joven Timoteo y le hace una gran exhortación que encontramos allí en la segunda carta que él le envía al joven Timoteo. Dice así la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Quiere decir que este tiempo especial, este tiempo que es muy diferente a los que vivieron nuestros antepasados, este tiempo solemne, este tiempo de decisión, es el tiempo de los días peligrosos que ya está viviendo la humanidad. Preguntamos, ¿cómo podemos definir, según el diccionario, los tiempos peligrosos? Esta es la respuesta que encontramos del diccionario. Los tiempos peligrosos es una advertencia de un peligro y una amenaza inminente y potencial de muerte, de destrucción, de daños a la propiedad, a la ecología, a todo. Esa es la definición ¿de qué?
de tiempos peligrosos, es una advertencia, es un peligro, es una amenaza inminente y potencial de algo que va a ocurrir. Queremos citar, por ejemplo, algunos ejemplos. Tiempos peligrosos, cuando hay amenazas de perder la vida. Tiempos peligrosos es cuando hay amenazas de perder las propiedades. Tiempos peligrosos es la amenaza del clima en tornados, terremotos, huracanes, incendios, sequía. Tiempos peligrosos son las amenazas al transitar por las vías terrestres, marítimas y áreas con advertencias de peligro. Tiempos peligrosos son los que estamos viendo cuando hay un espíritu de malestar, de guerra, de violencia en todas las partes del mundo, cuando peligra la vida. Queridos hermanos, tú y yo, la iglesia de Dios, el mundo, está advertido por medio de la palabra profética de que estamos viviendo ya esos tiempos peligrosos, que la Biblia les llama el tiempo del fin. Estamos frente a frente a esos tiempos peligrosos. Ya estamos viviendo esos tiempos peligrosos. La gran pregunta que todos debemos hacernos es la siguiente: ¿estoy listo yo? ¿Está lista mi familia? ¿Está lista el pueblo de Dios para enfrentar estos tiempos peligrosos? Mientras que el apóstol Pablo, el anciano apóstol, yacía encerrado en una cárcel como prisionero del Evangelio del Señor Jesucristo, el apóstol, quien había experimentado tantos peligros, preocupado por el futuro de la iglesia, por el futuro y los peligros inminentes que vendrían sobre la iglesia, Pablo le escribe a su hijo adoptivo espiritual, Timoteo. Y también esa escritura de amonestación al joven Timoteo es una advertencia que se aplica también a nuestras vidas. Él le escribe exhortándole porque tenía preocupación y cierto tipo de temor que tanto Timoteo como la iglesia, el pueblo de Dios, pudiera fallar, pudiera acobardarse frente a la oposición tan feroz que pronto tendrían que enfrentar. Pablo, como un veterano ministro del Evangelio, estaba preocupado por los sufrimientos que se avecinaban para la iglesia. El apóstol, desde su celda, escribió esta carta a Timoteo, su hijo, en la fe, con una gran exhortación, para que estuviera firme, para que se mantuviera leal, para que se mantuviera fiel frente a los tiempos peligrosos que iban a sobrevenir. Además, Pablo también le advierte de las características que se iban a manifestar durante esos tiempos peligrosos. Y esas características las revela la carta que él le envía al joven Timoteo allí en su segunda carta, en el capítulo 3 y los versículos del 2 al 5. Dice así la palabra de Dios: habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanidosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, que tendrían apariencia de piedad, pero que negarían la eficacia de ella. Y en los versículos también del 12 al 13 continúa describiendo las características que tendrían los hombres en los tiempos peligrosos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal a peor, engañando y siendo engañado. Amados hermanos, esa fue la carta que el apóstol Pablo le envió al joven Timoteo acerca de los tiempos peligrosos y de las características que tendrían los hombres en los tiempos peligrosos. Ahora, él exhorta al joven ministro, y también las exhortaciones para el joven ministro son aplicables a la iglesia en todo tiempo y especialmente para nosotros los que vivimos ya en los tiempos peligrosos. Hay que ser ciego para no ver que estas características que hemos mencionado de la palabra de Dios, las estamos viendo. Las estamos viendo en las familias, las estamos viendo dentro de la iglesia, las estamos viendo en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestros países, en el mundo. Realmente las características que Pablo le escribe al joven Timoteo de los tiempos peligrosos, ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo. Por lo tanto, es una advertencia para nosotros. Y él en esa carta le dice al joven Timoteo, le muestra 5 formas para poder enfrentar con fe, seguridad, confianza, ánimo, para alcanzar la victoria. Y esas 5 amonestaciones, esos 5 consejos, lo encontramos también allí, en la segunda carta al joven Timoteo, en el capítulo 4 y los versículos del 1 al 5. Dice así el apóstol: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así que te encarezco, te exhorto delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí comienza a enumerar la actitud que tiene que tomar Timoteo, la iglesia y cada uno de nosotros para enfrentar las características de los tiempos peligrosos. Número 1 en verde, que prediques ¿qué? La palabra. Hermanos queridos, los tiempos peligrosos, las falsas doctrinas, los falsos maestros, los engaños, las mentiras, las herejías, solo se le pueden hacer frente predicando la palabra, como Cristo dijo, un escrito está. Número 2, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Número 3, redarguye. Número 4 en amarillo, reprende. Y número 5, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí están, hermanos, los consejos que el Señor, que el apóstol Pablo le envió al joven Timoteo, y por lo tanto el Señor nos envía
hoy a nosotros, su pueblo, que ya estamos viviendo en los tiempos peligrosos. Hermanos queridos, llegó la hora de predicar. Un escrito está. Así dice Jehová. No le podemos hacer caso a los hombres, ni lo que digan los hombres, ni aun los escritos, ni folletos, ni libros que envíen los hombres. No, hermanos queridos, ha llegado la hora, ha llegado el tiempo de que todo aquel que quiera permanecer firme, que quiera salir victorioso en este conflicto final de los tiempos peligrosos, tiene que predicar, tiene que obedecer. Un escrito está. Instar a nuestros hermanos a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia. Y luego dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y aquí está, en rojo. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, exhorta, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, predica el evangelio, cumple tu ministerio. Ahí está la clave, ahí está la exhortación, ahí están los consejos que Pablo le envía al joven Timoteo y que por ende se aplica a la iglesia de Dios de los tiempos finales, a ti y a mí. Hermanos queridos, llegó el tiempo. Llegaron los tiempos peligrosos. Y para sobrevivir, y para permanecer fiel, y para hacerle frente al engaño, a la mentira y los falsos maestros, a las fábulas y las herejías, un escrito está. En esta carta de exhortación, el apóstol Pablo al joven Timoteo advierte que los postreros días vendrán días bien difíciles. Los tiempos peligrosos para el pueblo de Dios comenzaron desde los días mismo que se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Allí comenzó ya la persecución a la iglesia naciente, a la iglesia, que Cristo fundó. La iglesia que ha triunfado y que ha vencido a través de todas las edades es porque ha predicado la palabra, porque insta a tiempo y fuera de tiempo, porque redarguye, reprende y exhorta. Hermanos queridos, cada época de la historia ha tenido sus tiempos peligrosos, en la que hombres se negaron a escuchar la sana doctrina, a perseguir la sana doctrina, a hacer sufrir y dar muerte a aquellos que predicaban la sana doctrina. Pablo, guerrero, soldado, vivió en tiempos peligrosos, enfrentó la herejía, fue experimentado en quebranto en muchas áreas de la vida, y él lo revela en la carta que le escribe a la iglesia de Corinto. Allí, en la segunda carta a la iglesia de Corintios, en los versículos del 11 al 30, del 23 al 28, Pablo narra su experiencia como fiel soldado, como fiel guerrero que peleó la buena batalla. Dice: ¿son ministros de Cristo? Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces de los judíos
5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 39 azotes. Dice, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sin otras cosas, además, lo que sobre mí se agolpa cada día la solicitud de todas las iglesias. Este fue un guerrero. Este fue un fiel soldado. Este peleó en todos los frentes. Por eso es que escribe una carta de exhortación al joven Timoteo, porque por su propia experiencia él experimentó lo que es enfrentar todo este tipo de calamidad, de pruebas y dificultades. Pero Pablo venció. Por eso él tenía esta preocupación. Por eso él le escribe al joven Timoteo. El apóstol Pablo, repito, fue un hombre experimentado, un soldado experimentado, un guerrero de la sana doctrina que enfrentó en tiempos peligrosos, combatiendo en todos los frentes. Pablo enfrentó a las falsas doctrinas con un escrito está. Pablo enfrentó a los falsos maestros ¿con qué? Con la palabra de Dios. Pablo enfrentó a los falsos hermanos ¿con qué? Con la palabra de Dios. Pablo enfrentó las persecuciones con espíritu optimista. Pablo sufrió escasez y hambre y no claudicó. Pablo sufrió naufragio, no perdió la fe y el ánimo. Pablo sufrió los rigores de la cárcel, pero ¿qué? No se doblegó. Pablo fue llevado a los tribunales para dar testimonio de Cristo, del Evangelio, de la palabra de Dios. Pablo sufrió y experimentó la muerte, siendo un mártir del Señor. El testimonio final de la vida de este fiel soldado, de este fiel guerrero, preocupado porque sí había experimentado lo que es vivir en tiempos peligrosos, él concluye diciendo en su segunda carta al joven Timoteo, en el capítulo 4, los versículos del 6 al 8, para darle ánimo. Dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí está el resumen, ahí está el diario de la vida de aquel guerrero incansable que en todas partes levantó en alto el estandarte de la verdad, el estandarte de Cristo Jesús. Pablo enfrentó de forma victoriosa los tiempos peligrosos. Por eso él le escribió al joven Timoteo que viviera con fe, con confianza, predicando la palabra, exhortando, reprendiendo a las personas a tiempo y fuera de tiempo. Amados hermanos que me escuchan en esta mañana, estas son las razones por las cuales el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le escribe al pueblo de Dios y nos escribe a nosotros para que mantengamos como él la fe, el ánimo y la confianza en aquel que dijo: estoy con vosotros todos los días al enfrentar los tiempos peligrosos.
Mi amado hermano que me escuchas en esta mañana, tengo una pregunta para ti. Y por supuesto para mí. Y esa pregunta es, ¿estamos preparados ya, listos para enfrentar los tiempos peligrosos que ya estamos viendo? ¿Que ya estamos viviendo? ¿Estamos preparados y capacitados espiritualmente para enfrentar la gran tormenta que viene sobre el fiel remanente en los tiempos peligrosos? Como dije el sábado pasado, estamos en guerra con las potestades de las tinieblas, no con sangre ni carne. Estamos en guerra con las potestades de las tinieblas, las manifestaciones demoníacas, los falsos maestros, la falsa herejía, la falsa doctrina. Estamos en guerra. Estamos bajo ataque. Estamos comenzando la crisis final. ¿Estás listo? ¿Estoy listo? ¿Estamos preparados espiritualmente y doctrinalmente para enfrentar a los falsos maestros, a las falsas doctrinas, a las herejías? Con un escrito está predicando, como Pablo le dijo al joven Timoteo, que prediques la palabra, exhorta, reprende con la palabra. ¿Estamos listos y preparados como el apóstol Pablo para decir, ya estoy listo para ser sacrificado? ¿Estamos listos nosotros como el apóstol Pablo para decir, he acabado la carrera, he guardado la fe? Si no lo estamos, hermanos queridos, este es el tiempo, este es el momento, esta es la hora de empezar a prepararnos para que cuando vayamos a dar testimonio de la verdad, podamos, por medio del Espíritu Santo, hablar basado en un escrito está. El ejemplo del apóstol Pablo es un testimonio innegable de que se puede triunfar y de que se puede enfrentar los tiempos peligrosos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi hermano querido, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces tú los tiempos peligrosos que menciona el apóstol Pablo en la carta del joven Timoteo? ¿Conoces tú los tiempos peligrosos? ¿Te das cuenta? ¿Ves las características de los hombres en los tiempos peligrosos? Te pregunto, ¿tú crees que ya estamos viviendo los tiempos peligrosos? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque son muchos los que profesan ser cristianos y no ven nada de lo que está pasando, no ven la inminencia de la venida de Cristo, no ven el cumplimiento de las profecías finales, no ven la ley dominical que ya casi está en la mesa para ser aprobada. No ven nada. Pero eres tú de los que cree que sí ya estamos viviendo los tiempos peligrosos. Hermanos, si ya estamos viviendo estos tiempos peligrosos, te pregunto, ¿estamos ya listos y preparados para enfrentarlo? Temo que a muchos de los cristianos hoy y líderes del pueblo de Dios hoy le suceda lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel en la antigüedad. El pueblo de Israel le pidió al Señor señales, escribas y fariseos que eran líderes. Señor, danos señales. Y esta fue la respuesta del Señor Jesucristo en San Mateo, capítulo 16, los versículos del 1 al 4. Jesús reprendió a los líderes religiosos de su tiempo porque no entendían o no querían entender el significado de sus tiempos. ¡Wow! Y le dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¡Wow! Sabían de muchas cosas,
pero no discernían, no entendían las señales de los tiempos. Hoy, el profeso pueblo de Dios sabe de todo, de computación, de equipos electrónicos, de maneras de comunicarse. Saben de todo, pero muchos no saben discernir los tiempos peligrosos que ya estamos viviendo. Dice Mateo 16, versículos 1 al 3. Vinieron los fariseos y saduceos para tentarle, pidiéndole que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo, nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, de las señales en el cielo atmosférico, mas las señales de los tiempos no podéis entender. Hermanos, ¿no se estará repitiendo hoy la misma historia que en los días de Cristo? Amado hermano, es muy posible que Jesús le diera la misma reprimenda a algunos líderes y cristianos hoy en día que no entienden y no quieren entender que estamos viviendo ya los días peligrosos. Muchos están tan ciegos que no ven el cumplimiento de las señales de los tiempos, y más pronto de lo que pensamos viene la crisis final, y con la crisis final, al final de esa crisis vendrá Cristo. Te pregunto, ¿estamos viendo nosotros ya los tiempos peligrosos? Miren, hermanos, lo que nos aconseja la sierva de Dios. Ella hace esta advertencia. Allí dice la señora White: cuando Jesús salga de su lugar santísimo, su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo. Estos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Entonces, por consejo y dirección de Satanás, se harán leyes tales que, a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué tendrá que hacer el Señor para que nos salvemos? A contar qué. El tiempo. Por eso la palabra de Dios nos dice que los eventos finales serán ¿en qué? En rápida sucesión. Pero la iglesia está ¿qué? Dormida. La iglesia está ¿qué? En una mecedora. Mi Señor se tarda en venir. Miren esta otra cita, Juan. Dice el gran engañador: nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. Dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujeten a nuestra autoridad. Ahí están las citas, donde ella cita estas escrituras. Hermano, viene una ley para exterminar. Esos son los tiempos peligrosos. Otra cita del espíritu de profecía: es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra a fin de que nadie pueda disputar su supremacía en el mundo. Estamos advertidos. Por eso decíamos, estamos viviendo los tiempos peligrosos. Estamos en guerra, estamos bajo ataque, estamos advertidos. ¿Estamos listos? Otra cita guay. Y miren cómo yo he subrayado esta. Observen bien. Miren, cuando el ángel de la misericordia pliegue sus alas y parta, ya se acabó la predicación del evangelio, se acabó la gracia. ¿Y el ángel qué?
parta de este mundo como sucedió con Jerusalén. Escuchen, aquí miren en verde, Satanás cometerá las acciones impías que por largo tiempo ha deseado hacer. El diablo quiere destruir el mundo, el diablo quiere destruir el remanente. Pero nada más que se acabe el tiempo de gracia, dice que Satanás cometerá las acciones impías que por largo tiempo ha deseado hacer. Pero no te preocupes, ya tú estás sellado, ya tú estás bajo su sala, nadie te puede tocar. Aquí en un azulito más tierno dice: tormenta y tempestad, guerra, derramamiento de sangre. Él se deleita en estas cosas y así reúne su cosecha. El diablo está deseoso por destruir la humanidad. Y los hombres serán engañados por él en forma tan completa. ¿Quiénes serán los engañados? Los que no escudriñaron las Sagradas Escrituras, que declaran que estas calamidades, fíjense hermano, engañará a la gente, y los hombres serán engañados por él en forma tan completa que declararán que estas calamidades son el resultado de la profanación del primer día de la semana, domingo, falso día de reposo, instituido por Roma. Desde los púlpitos de las iglesias populares se oirá la declaración de que el mundo está siendo castigado debido a que el domingo no es honrado como debiera serlo. Desde los púlpitos de las iglesias evangélicas, la iglesia protestante, la iglesia católica, acusarán a los guardadores del sábado. Todas las calamidades que están ocurriendo, ellos son los culpables. Viene la crisis, vienen los tiempos peligrosos. Otra cita, Juárez. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos, el poquito que se opone a una institución de la iglesia y a una ley del Estado. ¿Qué? Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a la institución de la iglesia el domingo como día de reposo y una ley del Estado. Pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. Este mismo argumento, dice la sierva de Dios, fue presentado contra Cristo hace más de 2000 años atrás por los príncipes del pueblo de Dios. Este argumento parecerá concluyente. Esto lo dije en 1911. Queridos hermanos, viene la crisis, vienen los tiempos peligrosos. La iglesia duerme. Otra cita, guay. Así como Nabucodonosor, el rey de Babilonia, emitió un decreto por el cual todos los que no se postrasen y adorasen su imagen serían muertos, de la misma manera se proclamará que todos los que no reverencien la institución del domingo serán castigados con prisión y muerte. Vienen los tiempos peligrosos. Que todos lean cuidadosamente el capítulo 13 de Apocalipsis, porque afecta a todo ser humano, grande y pequeño. Para aquellos que están diciendo que esta persecución y estos problemas solo serán en Estados Unidos, aquí está lo que dice la sierva de Dios. Que todos lean cuidadosamente el capítulo 13 de Apocalipsis, porque afectará a todo ser humano, no los de Estados Unidos, los del mundo entero, grandes y pequeños. Ahí está el manuscrito de Liz, de 1896. Te dejes engañar, hermano. Otra cita, guay.
se hará pasar por gran prueba y angustia a la iglesia remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y sus huestes. Satanás considera al mundo como sus súbditos. Ha obtenido el control de las iglesias apóstatas. Pero hay un pequeño grupo que resiste su supremacía. Si pudiera borrarlos de la tierra, su triunfo sería completo. Así como influyó sobre las naciones paganas para destruir a Israel, así en el cercano futuro incitará a los poderes malvados de la tierra para destruir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios solo no está en Estados Unidos. El pueblo de Dios está diseminado ¿por dónde? Por todas partes. ¿Entendemos, hermano? Viene la crisis. Vienen los tiempos peligrosos. Estamos en guerra. Estamos bajo ataque. ¿Estás listo? ¿Estoy listo? Estos son tiempos solemnes, hermano. Otra cita guay. El tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. Será entonces cuando se promulgará el decreto prohibiendo comprar o vender a los que guardan el sábado del Señor, y que los amenazará con castigos y aún la muerte si no observan el primer día de la semana como día de reposo en lugares celestiales. Matutina de la señora White. ¿Entendemos, hermanos? Lo que viene. ¿Estás listo para los tiempos peligrosos? ¿Tenía preocupación el apóstol Pablo? Claro que sí, hermano querido. Dice estas citas del comentario bíblico: los hijos de Dios no estarán todos en un mismo lugar en este tiempo, los tiempos peligrosos. Estarán en diferentes grupos y en todas partes de la tierra, y serán puestos a prueba individualmente y no por grupos. Cada uno deberá soportar la prueba por sí mismo. Comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1165. Miren esta otra cita. La fe de los miembros de la iglesia será aprobada en forma individual, como si no hubiera otra persona en el mundo. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 994. Hermano, viene la crisis. No es local, es que mundial. No es para el pueblo de Dios de Estados Unidos, sino para qué? Para el pueblo de Dios esparcido en todo el mundo, por toda la tierra. Ahora, esta otra cita de patriarcas y profetas. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Patriarcas y profetas, 199. Otra cita. El profeta Jeremías, contemplando en santa visión nuestros días, dijo allí en el capítulo 30 de su libro, versículos 5 al 7, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. ¡Wow! Viene la crisis. Estamos en guerra. Estamos bajo ataque. Pero, amados queridos, el pueblo de Dios, el fiel remanente, que se ha mantenido leal, aún escrito está, guardando los mandamientos de Dios y especialmente el sábado, vendrá un decreto para perseguirlos, para destruirlos, para que no puedan comer, para que no puedan hacer nada, para encerrarlos en la cárcel y darle muerte. Pero de ese tiempo y de esos hombres seremos librados,
por el poder, por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos ser victoriosos como fue el apóstol Pablo, un guerrero experimentado, un hombre que no se doblegó frente a ninguna circunstancia, frente a ningún tiempo peligroso. Tú y yo, por la gracia de Cristo, también podemos ser fieles en el tiempo de angustia, en el tiempo del decreto de muerte, porque el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a nuestro Señor. Estamos en victoria y seremos vencedores por la sangre del príncipe Emmanuel, Cristo Jesús. A su nombre honra, gloria y poder. Ahora, hermanos, dice esta otra cita: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requiere una fe capaz de soportar el cansancio, la demora, el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto, iglesia, pronto se iniciará el tiempo de la prueba. Dice, y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se lo habría imaginado. Dicen algunos, pero este no es el caso. Respecto de la crisis que nos espera, la imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 679. ¿Entendemos, hermano? ¿Por qué ahora entiende por qué Pablo le escribió al joven Timoteo? Y también que se aplica a nosotros. ¿Qué? ¿Vendrán tiempos peligrosos? Ahí están, hermano. Y tú y yo somos la generación que vamos a ver estos tiempos peligrosos, que vamos a ver todo este desenlace. Por eso ha llegado la hora de ¿qué? De alistarnos, de prepararnos, de poner nuestros ojos en Cristo y ¿qué? Y creer solo un así dice Jehová. Un escrito está. Si la Biblia no lo dice, no lo creo. Venga de donde venga. Dígalo quien lo diga. Escríbalo quien lo ha escrito. No, hermanos queridos. La Biblia y solo la Biblia es nuestra regla de fe, de conducta y de obediencia. Lo que va a hacer el Señor con su pueblo, escuchen. No es siempre seguro orar por una curación incondicional. ¿Hay alguien enfermo? Vamos a orar para que se sane. Señor, obra. Señor, sana. Señor, restaura. Escuchen, lo que va a hacer el Señor. No es siempre seguro orar por una curación incondicional. Él sabe si aquellos por quienes se ofrecen las peticiones serán capaces de soportar o no la prueba que vendrá sobre ellos si viviesen. Él conoce el fin desde el principio. Escuchen, muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo. ¿Entendiste? Repito, voy a repetirlo. No es siempre seguro orar por una curación incondicional. Cuando alguien enferma, Señor sana, Señor restaura, cúmplase tu voluntad. Es así como se debe orar. Ahora, ¿por qué? Dios sabe, Él sabe si aquellos por quienes se ofrecen las peticiones serán capaces de soportar o no la prueba que vendrá sobre ellos si viviesen. Dios conoce el fin desde el principio. Muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga
sobre nuestro mundo. Por eso es que en la predicación de los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles, al final dice: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque no pasarán por ese tiempo de angustia. Por eso, amados hermanos, tú quieres vivir hasta el tiempo del fin, tienes que prepararte. Tienes que prepararte y, como el apóstol Pablo, ser un fiel soldado, un fiel guerrero en todas las circunstancias, en todas las pruebas, en todas las dificultades. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Creen, hermanos, que estamos listos? Miren esta otra cita. El Señor me ha hecho saber con frecuencia que muchos pequeñitos, niños, morirán antes del tiempo de angustia. Volveremos a ver a nuestros hijos, los encontraremos y los reconoceremos en las cortes celestiales. Así que, amados hermanos, cuando un ser querido descanse, gloria a Dios. Cuando uno de nuestros niños vaya al descanso, gloria a nuestro Dios, porque el Señor los está librando de un tiempo de angustia tan terrible cual nunca lo ha habido en la historia de la humanidad. Amados hermanos, yo me sorprendo. Recibo muchos mensajes, muchas llamadas de hermanos. Pastor, ¿es verdad que no va a haber persecución? Pastor, ¿es verdad que no hay que preocuparse porque no va a haber ley dominical? Pastor, ¿es verdad que no hay que salir de las ciudades? Amados hermanos, esos son los falsos maestros. Esos son los falsos predicadores. Esos son los falsos consoladores de los cuales habla la Biblia. Y de eso los hay por montones. Los púlpitos están repletos de predicadores que están diciendo paz y tranquilidad, no va a pasar nada, no se estresen. Esos que están diciendo eso son predicadores alarmistas. Yo te pregunto, mi amado hermano, lo que yo estoy diciendo en esta mañana, ¿lo estoy diciendo por mí o es que un escrito está? Amados hermanos, Dios tenga misericordia de esos predicadores que se arrepientan, que amolesten al pueblo de Dios, que le abran los ojos espirituales al pueblo de Dios, porque tienen una iglesia dormida. Y ellos también. Quiero hacerte algunas preguntas, mi hermano, a manera de reflexión. ¿Crees tú realmente en todo lo que nos dice la profeta y de la crisis que le espera al pueblo de Dios? Porque muchos predicadores están diciendo lo contrario. ¿A quién tú le vas a hacer caso? ¿A la profeta o a los predicadores laodicenses? Es tu decisión. ¿Crees tú realmente que ya estamos viviendo los tiempos peligrosos? ¿Crees tú que como personas, familias, iglesias, estamos listos para enfrentar la crisis que la sierva de Dios nos ha descrito en estas citas que hemos mencionado anteriormente? ¿Creemos realmente que ya tenemos la fe que sea capaz para soportar el cansancio, la demora, las pruebas, las aflicciones que nos esperan? Creo que como personas, como familias, como iglesia, no estamos listos para enfrentar esta crisis final. Jesús ilustró la condición de la iglesia de los últimos días con una parábola que encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, y leemos allí los versículos del 24 al 28. Y le refirió otra parábola diciendo: el reino de Dios, de los cielos, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras que dormía, dice, vino un enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Amados hermanos, hay un enemigo que está engañando a la iglesia, que están engañando a nuestros hermanos. No se preocupen, no habrá ley dominical. No se preocupen, no habrá persecución. No se preocupen,
todo estará bien. Paz a vosotros. El enemigo está haciendo esta obra en los púlpitos de nuestra iglesia, sembrando cizaña, enviando un mensaje contrario a lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de la profecía. Esa es la crisis del tiempo, de los tiempos peligrosos, que se están levantando predicadores de nosotros mismos, con la Biblia en la mano, predicando un mensaje diferente, confundiendo, engañando a nuestros hermanos que no tienen el conocimiento necesario para poder discernir entre lo verdadero y lo falso, entre la verdad y el error. Estas son las características de los hombres y de los predicadores de los tiempos peligrosos. ¿Estás listo, hermano, para enfrentar esto? Miren este cuadro. Miren este cuadro. Este cuadro es una realidad de lo que estamos viendo en nuestras congregaciones. Pastores dormidos con sus iglesias. La principal causa de apostasía es el sueño espiritual que la iglesia está experimentando. De arriba abajo. Para nadie es un secreto que la iglesia de Cristo está dormida. Y lo vemos a través de la terrible crisis espiritual, de lo que se está predicando, de lo que se está enseñando, de cómo se está viviendo. Es una terrible crisis espiritual. Si nos examináramos a nosotros mismos y nos evaluáramos del 1 al 10, te pregunto, ¿qué calificación obtendríamos? Si somos honestos con nosotros mismos y delante de Dios, creo que nadie alcanzaría el 10. La crisis espiritual es tan palpable en la iglesia, en el pueblo de Dios, que cada vez es menos importante el estudio de la palabra de Dios y del espíritu de la profecía. Es más, que ya el espíritu de profecía ni se usa en los púlpitos adventistas. Hermanos queridos, ¿estoy yo estudiando la palabra de Dios todos los días? ¿Estoy yo estudiando el espíritu de la profecía? ¿Estoy yo estudiando los eventos finales, las profecías del tiempo del fin? ¿Estoy yo estudiando las grandes verdades del santuario y las fiestas que Dios le dio a Israel? ¿Estoy yo estudiando Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, del 40 al 45, Daniel 12, Mateo 24, Lucas 13, Apocalipsis del 12, 13, 14 en adelante? Estoy estudiando yo esos capítulos, esos libros y esos capítulos, hermanos queridos. No, la iglesia está dormida. La iglesia está dormida. ¿Cómo está nuestra vida devocional? ¿Cómo está el altar familiar? ¿Cómo estamos guardando el sábado? ¿Estamos observando el sábado conforme al mandamiento? ¿No hablando nuestras propias palabras? ¿No haciendo nuestra buena voluntad? Hermano querido, esto se está pisoteando. Todo esto se ha ido a la borda. ¿Cuántas cosas se están haciendo en el sábado que son abominaciones? Estoy yo buscando el reino de Dios todas las mañanas y todas las noches. Como decía allí, o como dice la palabra de Dios en Deuteronomio, consagra esto, escríbela en un frontal y repítela en la mañana, en la tarde y en la noche. Amados hermanos, miren esta cita guay. Se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad. ¿Quiénes son los que profesan conocer la verdad? La iglesia. ¿Qué iglesia? Nuestra iglesia. Se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. ¡Wow! Por eso escuchan a cualquier predicador y creen lo que dice cualquier predicador y cualquier libro y cualquier folleto y cualquier teólogo, lo que dice alguien y lo que dice el otro. Muchos no saben lo que creen.
no comprenden las evidencias de su fe, no tienen justo aprecio de la obra para el tiempo actual, los tiempos peligrosos. Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias, hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Y en la iglesia, no católica, no evangélica, y en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen. Y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solo para explicar sus creencias, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Se le pregunta a muchas personas sobre la verdad del Padre y del Hijo y no saben nada, cuando es una verdad que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando usted le habla acerca de quién es el Consolador, no saben nada, no saben ni explicar, no saben ni lo que creen, lo repite por que se los enseñaron, como el papagayo, el loro, la cotorra. Cita White: los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba, no obstante lo cual son descuidados, insensatos, y los ministros no tienen poder para despertarlos, porque ellos también están dormidos, predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. Joya de los testimonios, tomó testimonios para la iglesia, tomo dos testimonios para la iglesia, página 302 y párrafo número 3. Hermano, lo que estamos diciendo en esta mañana no es invento mío. Es la real condición del pueblo de Dios, que no está listo para enfrentar los tiempos peligrosos. ¿Te das cuenta por qué Pablo estaba angustiado y escribía de la cárcel al joven Timoteo? Los tiempos peligrosos. Mira esta cita de la señora White. Una razón por la cual muchos teólogos, escuchen, una razón por la cual muchos teólogos, doctores de Andrew, no tienen una comprensión más clara de la palabra de Dios, es porque cierran sus ojos a las verdades que no desean practicar. ¡Wow! Y todavía seguimos leyendo libros y panfletos y folletos editados por ellos, donde no leen una cita White, todos son comentarios de teólogos. Claro, allá los que hacen eso. Hace rato que me desconecté de esos libros y folletos. Hace rato. Para conectarme con la palabra y el espíritu de profecía. Una razón por la cual muchos de los teólogos no tienen una comprensión más clara de la palabra de Dios es que cierran sus ojos a las verdades que no desean practicar. La comprensión de la verdad bíblica depende no tanto del poder del intelecto de los teólogos, de los doctores, no, con que se han abordado la investigación, como de la sinceridad de propósito y del anhelo ferviente de justicia. Consejo para la escuela sabática. ¿Entiendes, hermano? ¿Por qué uno tiene que quitar la vista de los teólogos y de los predicadores y ponerla aquí? En un escrito está. Pero estas cosas entran por aquí y siguen por ahí. La gente sigue ¿qué? Recibiendo ahí todo lo que le dan. De donde tienes que recibir es de aquí, no de los hombres que tuercen las escrituras. La mayor amenaza para la iglesia no proviene de fuerzas hostiles de afuera, sino de los falsos maestros que se encuentran adentro. Más claro ni el agua. ¿Quiénes son los falsos maestros? Los doctores. Doctor en esto, doctor en aquello, doctor, pero no son cristianos. Doctores en todo, menos en qué. En santidad.
en predicar un escrito está. La iglesia ha sido amenazada por maestros falsos, lobos salvajes, estafadores espirituales desde sus primeros días. ¡Wow! Satanás, el padre de la mentira, siempre ha tratado de socavar la verdad con sus artimañas. No es de extrañar que la historia de la iglesia a menudo ha estado marcada por tiempos peligrosos en la que la mentira y el engaño han librado una guerra contra el evangelio puro. Consideremos, por ejemplo, el caos creado por los siguientes errores. Ataque directo contra la personalidad de Cristo en el cielo. Ataque directo con la personalidad de Cristo, ¿dónde? En el cielo. ¿Cómo? Cristo vino con una naturaleza igualita a la de Adán. Falso. Cristo tomó la naturaleza humana después de 4000 años con las mismas debilidades y flaquezas. Están dejando de adorar a Cristo para adorar un tercer Dios que la Biblia no lo menciona. Pero siguen aferrados porque siguen la tradición de lo que me enseñó el maestro, el pastor, el teólogo. No, mi hermano querido, busca en la palabra de Dios, dedícate a buscar y verás Padre e Hijo, Padre, Hijo, Padre, Hijo. Y lo que no encuentres en la Biblia, ves al Espíritu de Profecía que lo vas a encontrar. Ataque a la naturaleza de Cristo, decíamos. Ataque contra la santa ley de Dios. No es necesario guardar la ley para salvarse. Lo importante es el amor. Ataque contra el santuario. No habrá juicio investigador. Eso está ocurriendo en los púlpitos adventistas, hermano. Ataque contra la sana doctrina. La doctrina no es necesaria para salvarse. Claro, todo esto es influencia de las iglesias emergentes. Nunca dejaremos de pecar hasta que seamos transformados cuando Cristo venga. Mentira. Nunca seremos perfectos en esta tierra. Mentira. Nunca seremos perfectos. Mentira. Y esto lo están diciendo los doctores y los teólogos. Que si los padres son fieles, los hijos, aunque estén en el mundo, se salvarán. Mentira. Estos contradicen que el alma que pecare morirá, como dice la palabra. Ataque contra el espíritu de profecía. La viejita tenía ateroesclerosis, falta de respeto de predicadores que están recibiendo diezmos. Los debían de expulsar, pero no, porque todos están dormidos. A todos les falta el verdadero colillo del Espíritu Santo, del verdadero Espíritu Santo, la segunda persona de Cristo Jesús, Cristo humano, Cristo divino. Dice la sierva de Dios: mi corazón se llena de angustia cuando pienso en los mensajes tibios que dan algunos de nuestros ministros. En aquel tiempo eran algunos y son muchos. Hoy es la mayoría. Cuando llevan a un mensaje de vida o muerte, los ministros están dormidos. Los miembros laicos también. El mundo perece en el pecado. Dios ayude a su pueblo a despertar, a andar y obrar como hombres y mujeres que están en el umbral del mundo eterno. Eso está en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 220, párrafo 2. Hermano, estos son mensajes para despertar a los muertos, a los dormidos. Pero estos mensajes, ¿qué? No los oiga. No, esos son disidentes. No, esos son extremistas. No, esos meten miedo. No, esos estresan a la iglesia. Eso es lo que dicen los palabreros, los falsos maestros. Los dormidos. La gran mayoría de los hombres y las mujeres que profesan conocer la verdad prefieren recibir mensajes delicados. No quieren que se ponga delante de ellos sus pecados y defectos. Prefieren a los pastores acomodadizos que no convenzan al presentar la verdad. Prefieren también a los hombres que les adulan
y a su vez ellos alaban al pastor por manifestar tan buen espíritu mientras atacan al fiel siervo de Dios. Ahí está la cita guay. ¿Dando cuenta, hermano querido? Tiempos peligrosos. ¿Estás listo para todo esto? ¡Wow! Otra cita guay. Dios llama a hombres como Elías, Natán, Juan el Bautista, hombres. Dios llama a hombres como Elías, Natán, Juan el Bautista, hombres que darán su mensaje con fidelidad y respectivamente de las consecuencias, hombres que dirán la verdad con valor, aunque cuando ellos exijan el sacrificio de todo lo que tienen. Historia de los patriarcas y profetas, de profetas y reyes. Ahí está la página. Cita guay. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno en cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador más común cuando lleguen los tiempos peligrosos. Hermanos, esto es palabra de Dios. Esto no es invento mío. Esto es palabra de Dios. Y hoy se necesitan predicadores que prediquen la palabra de Dios. Un escrito está. Así dice Jehová de los ejércitos. Dios nos ayude. Cita Juan, aquellos que han tenido la oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, escuchen, llamándose el pueblo de Dios, que guardan los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Manuscrito Relief, 1976. Estos manuscritos y estas verdades las tenían escondidas. ¿Por qué las tenían escondidas tanto tiempo? Hasta que unos hackers se metieron y sacaron y los obligaron a escribir esto. Ese es el ministerio de iniquidad dentro de la iglesia, dentro de nosotros mismos. No puedo creer en ellos, en líderes corruptos. No puedo creer en ellos. Allá los que crean. Cita Juan, no está lejos del tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades impenitentes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la de muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y la de los hombres. En este tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. Testimonio para la iglesia, tomo 5, página 81. Por eso no leen la señora White. Amados hermanos, el llamado de Dios para su fiel remanente. Ahora que estamos frente a los tiempos peligrosos, viene del apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso. Dice allí Efesios capítulo 5, versículos 14 al 18. Por lo cual, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y muy malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino de la Babilonia, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Cristo, del Espíritu del Padre. El verdadero Espíritu proviene de ellos. El poder del Padre y del Hijo se derramará a raudales sobre los fieles que guardan los mandamientos de Dios, los que se despiertan, los que están estudiando la palabra y las profecías.
El llamado del profeta Isaías para el fiel remanente, para estos tiempos peligrosos, lo encontramos allí en su libro de Isaías, capítulo 60 y los versículos del 1 al 3. Levántate, iglesia, resplandece, pueblo de Dios, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a la luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento, porque tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra, tú eres quien preservas al mundo. Pero ¿cuándo qué? Cuando resplandece, obedeciendo a Dios, oyendo la voz de Dios y no la de los hombres. Amados hermanos, el llamado del antiguo profeta Amós para el remanente para estos últimos tiempos lo encontramos allí en su libro Amós capítulo 4 y versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Mi buen hermano, que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios te ayude. Que Cristo envíe su Espíritu para que nos despierte y nos preparemos para enfrentar los tiempos peligrosos que ya están sobre nosotros. Porque un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nosotros, el fiel remanente, no somos de los que retrocedemos. No, somos de aquellos que avanzamos, de aquellos que tenemos nuestros ojos puestos fijos en Cristo, en su palabra. En un escrito está, levantando en estos tiempos de apostasía y de mundanalidad que están inundando nuestras iglesias, levantando en alto el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel. Mi querido hermano, que esa sea tu experiencia, que sea mi experiencia. Cristo ya viene, un poquito más. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Que Dios nos ayude para ser como el apóstol Pablo al final. He acabado la carrera, he guardado la fe, estoy listo para ser sacrificado. Que Dios nos bendiga y que esa sea tu experiencia y mi experiencia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos has dado tu palabra, nos has llevado a la fuente de vida, tu palabra, el espíritu de profecía, para encontrar estas joyas que nos advierten, que nos amonestan de que ya estamos frente a frente a la crisis final, a los tiempos peligrosos. Un poquitico más, pueblo de Dios, fiel remanente, peleando la buena batalla, levantando en alto el estandarte de Cristo. Y el que ha de venir vendrá y nos coronará. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que esa sea la experiencia de todos aquellos que escuchen este mensaje, Padre, porque te lo pido, te lo ruego en el bendito nombre, en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Shabbat Shalom. Dios te bendiga.